Leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oigan lo que dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 11, capítulo 11, versículo 1 al 3. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? De acuerdo a lo que hemos venido leyendo y la base que hemos venido tomando es Primera de Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla de que él se le encomendó una encomienda de ser el perito arquitecto de la iglesia. Y él viene poniendo un fundamento, dice, el cual nadie más puede poner. Y este fundamento dice que es Jesucristo. Y cada uno que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, primeramente dice el Señor, ese es el fundamento, la piedra, la roca del ángulo. Pero después de creer en Cristo Jesús, la palabra nos habla de que cada uno mire cómo sobreedifica en Cristo Jesús, cómo sobreedificamos nuestra vida en Cristo Jesús. Y nos dice el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Nos habla de 6 diferentes elementos que se utilizan para edificar, de acuerdo a 1 de Corintios 3, del 10 en adelante. Entonces, estos fundamentos los estamos mirando simbólicamente ahora aplicados a nuestra vida. El primer fundamento que miramos fue el oro. Y el oro es lo más precioso, lo más valioso, lo que el fuego no destruye sino purifica. Y este elemento representa, dijimos, los principios, fundamentos, valores y normas espirituales que Dios nos ha dejado. Estuvimos mirando ya algunas de ellas, como la integridad, como la fidelidad, como la verdad, como lo que es... Se me van los otros puntos que estuvimos mirando, pero bueno, son los principios espirituales que estuvimos mirando, la verdad de Dios, los fundamentos de nuestro Dios en los cuales debemos de cimentarnos. Hoy pasamos al siguiente fundamento, y el siguiente fundamento del que nos habla este pasaje de 1 de Corintios 3:12 dice primeramente oro, el segundo es plata. Si usted mira, va bajando de calidad de lo superior a lo inferior. Primeramente comienza con el fundamento del oro, después baja a la plata, después baja a piedras preciosas, después baja a la madera, al heno y a la hojarasca. Los primeros 3 fundamentos son todavía lo que se considera positivo, que es de bendición a la vida del hombre. Los segundos 3 fundamentos son destructivos, no traen bendición a la vida del hombre, sino traen consecuencias a la vida del hombre. Entonces, hablar de los primeros 3 fundamentos, que es oro, estamos hablando de principios espirituales. Segundo fundamento, la plata, representa lo que son principios morales, que es donde vamos a entrar el día de hoy. Y el tercer fundamento, piedras preciosas, lo podemos asemejar con principios terrenales, que también estaremos mirando para poder darle a cada cosa su aplicación en el orden de la palabra. Así que mirando
este concepto que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, ¿verdad? Ahora miramos lo que el Señor nos habla a través del salmista en el capítulo 11, dijimos, y sobre todo el versículo 3. El Señor nos habla y dice lo siguiente en el versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta interesante. Primero el versículo 1 y el versículo 2 nos enseñan la condición del mundo y la condición del Hijo de Dios en medio de este mundo lleno de maldad. Dice el salmista: en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, en medio de un mundo lleno de adversidades, lleno de retos, lleno de oposiciones, lleno de maldad, lleno de gente que no quiere nada con Dios, en medio de ese mundo, el salmista aclaraba y decía: en el Señor ha confiado mi alma, en el Señor he confiado. Pero mira cuánto peligro, mira cuánta adversidad, mira cuánta gente no quiere nada de Dios, mira cuánta gente tiene principios depravados y destructibles en su vida y no quiere nada con Dios. Pero dice el salmista: yo he confiado en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, nosotros no somos llamados simplemente a escondernos y a huir y a decir: es que el mundo está muy feo y vayámonos a un monte, alejémonos de la gente, alejémonos de la sociedad y escondámonos por allá en algún lugar donde no hagamos ruido y de esa manera lograr vivir un poco más tranquilamente. Dice el salmista: no voy a hacer eso. En el Señor ha confiado mi alma, en el Señor he confiado y no voy a salir huyendo al monte cual ave. No voy a buscar escapar humanamente, no voy a buscar esconderme. No, la palabra del Señor dice que una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que cuando se enciende se pone en lo alto para que alumbre la casa completa. Y nosotros somos la luz de este mundo. El Señor dijo que brille nuestra luz para que alumbre a este mundo en tinieblas. Nosotros la luz de este mundo. Cristo dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero Él se fue hablando en aquel cuerpo físico y ahora dice: ahora vosotros sois la luz de este mundo. Yo alumbraré en ustedes. No tienen que huir al monte cual ave. No tienen que andar desesperados como que no tienen un refugio, sino que podemos decir: en el Señor he confiado. Ha confiado mi alma. En Él esperaré. En Él confiaré. De Él me agarraré. De Él dependeré, porque dice la palabra que mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén, mis hermanos. Versículo 2 dice: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. El recto de corazón, el Hijo de Dios que busca agradar a Dios, continuamente está en acecho. Continuamente dice que los malos tienden el arco, disponen la saeta para en oculto traspasar, a saetear a los rectos de corazón. Entonces miramos que esa es la condición en la que vive el hombre que quiere vivir justamente en esta tierra. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera: si alguno quiere vivir piadosamente en este mundo, sufrirá tribulación, sufrirá persecución, sufrirá menosprecios, no tendrá aceptación por todo el mundo, pero tendrá la aceptación del Dios de los cielos, tendrá el respaldo del Dios Altísimo. Y eso es lo más importante que podemos tener y que debemos de buscar por encima de todas las cosas. Entonces termina diciendo el salmista en este versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si se destruyen los fundamentos, el justo perecerá. El justo terminará débil, terminará sin nada que lo sostenga, terminará desanimado, terminará confundido, terminará estorbado. El justo, lo único que lo detiene, que lo sostiene, son los fundamentos de nuestro Dios.
son los principios de nuestro Dios, son los valores de la palabra de Dios. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene firmes, eso es lo que nos ancla en la roca. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, no pereceremos, porque dijo el Señor: muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esa es la promesa y la esperanza que tenemos en nuestro Dios, de que Él ha de estar con nosotros en medio de cada situación, en medio de cada lucha, de cada prueba, de cada necesidad. Entonces Dios nos enseña y dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En otras palabras, si miramos a este mundo, o aún si miramos a este país donde vivimos, aquí en Estados Unidos, los que estamos acá, este país fue un país que fue fundado en su mayoría sobre principios cristianos, con temor de Dios, buenos principios, buenos valores, buenos fundamentos. Pero la mayoría de esos buenos fundamentos los han ido quitando, los han ido destruyendo. Se ha ido deteriorando la nación entera, se ha ido degenerando, ha ido perdiendo todo aquel fundamento que sostenía a esta nación y la hizo una nación grande. Esta nación no ha sobresalido porque son muy inteligentes toda la gente que ha vivido acá, sino que lo que levantó a esta nación fue que tuvo temor de Dios, fue que tuvo principios que buscaban honrar a Dios en lo que se hacía, en lo que se establecía. Eso fue lo que le dio fuerza a esta nación, lo que trajo bendición de Dios hacia esta nación. No fue algo diferente, no fue algo más, sino esa es la base, esos son los fundamentos que bendicen desde una nación hasta una familia, hasta una persona en lo individual. Cuando se afirma y se ancla en los fundamentos que Dios ha establecido para poder edificar sobre de ellos. Por eso el salmista dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la nación de Estados Unidos ha perdido sus fundamentos, no los pierdas tú, mi hermano. No los pierdas tú, mi hermana. La nación podrá ahora ya decir en las escuelas: no queremos que haya oración, no queremos que se hable de la Biblia o los 10 mandamientos, no queremos nada de Dios. Han sacado a Dios de las escuelas y han sustituido la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la oración a Dios, por tanta otra perversión que está entrando en las mismas escuelas. Pero quiero decirle, mi hermano, aunque en las escuelas no tenemos control para poder decidir si mantienen o no mantienen los fundamentos, ni en el trabajo ni en ningún otro lugar, pero en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos la completa libertad y responsabilidad de cimentar nuestra vida, de cimentar nuestros hogares, de cimentar nuestras familias en la voluntad de Dios, en los valores de Dios, en los principios que Dios nos ha dejado para construir sobre de ellos. De otra manera, si perdemos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si perdemos los fundamentos, aunque usted diga: yo quiero hacer las cosas bien y quiero honrar a Dios, si no tiene fundamentos que lo sostengan, usted perecerá. No se sostendrá ante tanta maldad que nos rodea. Por eso le digo, necesitamos establecer bases sólidas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros matrimonios, para que venga lo que venga, nada nos destruya, sino que permanezca la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, con buenos cimientos, con buenos fundamentos, para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas se han quitado como nación, como ciudad, como país, de parte de Dios, que regían, que eran creencias, que eran fundamentos que mantenían sólida a esta gran nación de Estados Unidos? Muchas cosas se han quitado y muchas cosas se han metido que no son agradables a Dios. Ahora ya se ha metido directamente lo que es el aborto, que no es otra cosa que un asesinato. Se ha metido lo que es el libertinaje sexual por un lado, por otro. Se ha metido el homosexualismo, se ha metido el ocultismo. Se ha invadido esta nación de tanta maldad, cambiando los fundamentos, desechando los fundamentos de Dios y abrazando fundamentos destructivos que no traen bendición.
Por eso el salmista, repito, dice: si fueren removidos o destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros como hijos de Dios debemos de entender: los fundamentos de Dios son los que nos sostendrán, son los que nos ayudarán, son los que nos afirmarán, y nada nos podrá mover de ese fundamento sólido cuando lo tenemos en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Veamos entonces un poquito más de estos mismos puntos. Cuando estamos hablando de todo lo que el mundo está pasando, el cambio, el deterioro, la degradación de este mundo en las escuelas es un peligro terrible para los hijos en este tiempo. Hay más riesgo de que vayan a aprender maldad, de que vayan a aprender buenos principios. Usted trata de educarlos bien en casa, y si se descuida un poco, allá le pervierten a su hijo. Allá termina lleno de malicia y de maldad por tanta cosa que se están topando desde pequeños los niños. En las escuelas, los amiguitos, el mismo sistema que se ha adaptado es algo peligroso en nuestro tiempo. Y solamente cuando usted como padre de familia dedica el tiempo necesario para cimentar a sus hijos, la responsabilidad de fundamentar a sus hijos no es de la escuela, ni siquiera es de la iglesia, es de usted como padre de familia, el cimentar a su hijo en la palabra de Dios y asegurarse que la palabra esté bien arraigada en el corazón de ese hijo, de esa hija, para que donde quiera que vaya ese pequeño, esa pequeña, no sea estorbado, no sea perturbado, no sea desviado, sino que donde quiera que vaya desde chiquito ya sea una luz que alumbre y que sepa que hay un Dios al que le sirve desde pequeñito, y que ese Dios lo respaldará, lo guardará, lo cuidará en cualquier terreno donde tenga que enfrentar luchas y pruebas y dificultades. Entonces Dios quiere que establezcamos esos fundamentos. Cuando nosotros no establecemos los fundamentos correctos en nuestra vida, en nuestra familia, me dirijo ya ahora más a la familia, muchas veces por falta de esos buenos principios y fundamentos, ahora no solamente espirituales sino aún morales, se pierde el concepto de lo real y terminamos con lo superficial, como este mundo. Terminamos con una forma de vivir distorsionada, una forma de vivir sin fundamento. Y le voy a poner algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando no tenemos buenos principios y fundamentos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, lo primero que comenzamos a mirar es que se pierde el concepto, repito, de lo real, y terminamos abrazando algo superficial y algo distorsionado. Por ejemplo, el amor se convierte en tolerancia, la fe se convierte en conveniencia, la paciencia se convierte en un martirio, la paz se convierte en soledad, la santidad en libertinaje, la corrección en maltrato, y en lugar de edificar nuestra vida y nuestra familia, terminamos destruyéndolas. Déjeme le explico un poquito a lo que me refiero. El amor se convierte en tolerancia. ¿Qué significa eso? Que en este mundo su concepto de amor es: toléralo todo. Si me amas, déjame hacer lo que yo quiero. Si me amas, déjame vivir como yo quiero. Papá, si me amas, dame libertad. Quiero vivir a mi manera. Si me amas, entonces es un tipo de amor falso, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una distorsión del verdadero amor. El verdadero amor dice que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, mas importuno los besos del que aborrece. Ese es el amor verdadero, el que prefiere lastimar por corregir, por guardar, por proteger, que el que simplemente tolera, que el que simplemente apapacha, que el que simplemente le da por su lado a la persona. Entonces los fundamentos correctos no es simplemente ama y ten un amor. Pero ¿qué clase de amor tenemos? ¿Un amor alcahuete? ¿Un amor sin fundamento? ¿Un amor tolerante? ¿Un amor sin orden?
Cuando hay esa clase de amor, ese amor lleva a la ruina a las familias, destruye a los hijos. Es un fracaso el hogar completo, porque es un amor fuera del fundamento de la palabra de Dios. Nuestros sentimientos, el amor que tenemos y que debemos de tener a nuestra familia, no debe de ser un amor sentimental como el mundo lo tiene, basado en conceptos humanos, sino tiene que ser un amor fundado en la bendita palabra de Dios, que nos enseña y nos guía cómo amar y de qué manera expresar ese amor, de qué manera desarrollar ese amor. Entonces, si usted no tiene un fundamento en su vida, si no tiene principios morales, usted va a decir: yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposa, amo a mi familia. Pero el hombre dirá: amo a mi familia, pero no soy responsable, pero no cumplo, no cuido, no amo, no dirijo de la manera correcta a mi familia. La madre puede decir: amo a mis hijos, pero no educa, no instruye, no guía de la manera correcta, no cimienta a los hijos en la verdad de Dios. Entonces es un amor que se convierte en tolerancia, y parece que todos están contentos, parece que todo está tranquilo, pero al final de cuentas se cumplirá la palabra que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. No hay un buen final para aquel que dice amar, pero es un amor fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios. Tenemos que venir a la palabra, cimentarnos en la palabra, para que sea la palabra la que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Toda la forma de vivir se distorsiona cuando no tenemos los fundamentos correctos. El amor se convierte en tolerancia, la fe se convierte en conveniencia, porque la gente cree lo que se le antoja y lo que le conviene y lo que prefiere. Yo creo en un Dios bueno, que es amor, y que es tan bueno que puedo vivir a mi manera, y Él no tiene ningún problema. Que puedo simplemente ignorar su palabra, ignorar sus preceptos, y no hay ningún problema, porque Él es bueno, Él es amor. Ciertamente Dios es amor, pero Dios es un Dios de orden, y Él establece un orden sobre nuestras vidas, sobre nuestro caminar. Él quiere que la fe que tengamos en Él sea una fe genuina, una fe fundamentada en Él, en su palabra. No sea una conveniencia, simplemente de decir: yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios conforme a mi conveniencia. En esto sí creo, en esto otro no creo. Lo que me conviene, de la manera que me conviene. Hermanos, esa no es una fe genuina, esa no es una fe verdadera. La fe verdadera, la fe genuina, no es a tu conveniencia, no es lo que te parece, es lo que Dios dice, nos parezca o no nos parezca. Ese es el fundamento de nuestro Dios, esa es la base que Dios ha establecido. Entonces, no solamente usemos la fe para nuestra conveniencia, y no para un compromiso con Dios, para honrar a Dios. Le decía, la paciencia se convierte en un martirio, porque hay gente que solo espera y espera y espera que Dios haga algo, que Dios cambie a mis hijos, pero los deja hacer lo que le dan la gana. Señor, estoy orando para que los cambies y voy a ser paciente. Nunca se van a convertir. ¿Por qué razón? Porque la manera como estás esperando no es la manera correcta. Es decir, esperar en Dios no es simplemente esperar con los brazos cruzados y decir: algún día Dios lo va a hacer. No, yo tengo que alinear mi vida, mi hogar, mi familia al orden de Dios. Tú cumple con lo que Dios te manda a ti, y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Lo que está fuera de tu alcance, Dios lo hará. Lo que está fuera de tu alcance, Él hará, tocará los corazones, Él se moverá, transformará al hijo, transformará a la hija. Pero tú tienes que hacer tu parte. Si tú no haces tu parte, esperarás y esperarás y esperarás, y no mirarás la mano de Dios obrar en tu vida.
Porque para que la mano de Dios obre sobre tu vida, tenemos que aprender y entender que tenemos una responsabilidad. Yo voy a hacer la parte que me corresponde a mí. Yo voy a hacer lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance y Dios va a hacer lo que está fuera de mi alcance. Él va a hacer lo sobrenatural y yo voy a hacer lo natural. Pero tenemos nosotros que accionar. Esperar en Dios no significa estar cruzados de brazos. Esperar en Dios es trabajar fuertemente en la dirección que Dios nos enseña, porque se haga lo que Dios quiere que se haga. Entre más tú esperas en Dios, no es que te quedes cruzado de brazos sin hacer nada, sino que camines, trabajes en favor y en pro de lo que Dios te ha prometido. Si Dios dice que tus hijos van a ser salvos, trabaja con ellos, háblales del Señor, establece un orden, establece fundamentos en tu hogar para que llegue la bendición de Dios. Trabaja en lo que Dios quiere que trabajes. No solamente que la paciencia se convierte en un martirio, porque nunca vemos un cambio, y solamente es un martirio, espera y espera y espera y nada pasa, porque estamos queriendo que haya cambios sin aplicar los principios y los fundamentos de Dios. La paz se convierte en soledad. ¿Por qué? Porque la única manera de encontrar paz una persona es estando aislado y solo, y es soledad. Tener paz no es lo mismo que estar solo. Una persona puede estar sola, en soledad, aislada, se alejó, se aisló aparentemente para estar tranquilo y en paz, pero estar solo y aislado no te dará la paz verdadera. La paz verdadera no tiene nada que ver con si estás solo o acompañado o cuánta gente hay a tu alrededor. La paz verdadera consiste en que Dios llega a tu corazón y pone algo especial allá adentro para que tengas tranquilidad y seguridad de que Él está en control, de que Él va a hacer algo especial en tu vida. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento la que hace una obra maravillosa en nuestra vida. Entonces, la gente que no tiene esos principios y fundamentos de Dios necesita que todo esté bien, o necesita estar sola la persona para sentirse en paz. De otra manera no hay paz, no tiene paz. Pero el Hijo de Dios tiene la paz de Cristo, tiene la paz de Dios, tiene la paz del Salvador en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier condición. No solamente que la paz se convierte en soledad, sino que la santidad se convierte en libertinaje. La santidad se pierde y se convierte en un libertinaje que lo permite y lo tolera todo, y es la única manera como camina la persona tranquilamente, aparentemente, cuando quiere evitar problemas. Es que no quiero tener problemas con mi hijo, hermano. Es que no quiero tener problemas con mi hija. Es que no quiero tener problemas en el hogar. Por evitar problemas terminas tolerando, terminas convirtiendo la santidad en libertinaje, y piensas que de esa manera vas a ganar a tu familia, vas a ganar a tus hijos, y solo los estás perdiendo cada día más. Con Cristo muchas veces tenemos que perder para ganar. Es decir, tenemos que aplicar aquel orden, y si aplicando ese orden significa que de repente va a pasar lo que pasó con el hijo pródigo, que no quiso respetar el orden de papá y se fue de la casa, sabía aquel padre que aunque aquel hijo se había ido de casa, él tenía su confianza en Dios, que ese hijo un día regresaría arrepentido, transformado por la gracia de Dios. Porque él había confiado en Dios y había honrado a Dios y había hecho lo que estaba a su alcance para que Dios fuese glorificado. Entonces, Dios quiere que mantengamos fundamentos sanos, correctos y reales. La corrección se convierte en maltrato. ¿Por qué razón? Porque la gente que no toma en cuenta los fundamentos de Dios dicen corregir a los hijos, y lo único que hacen es maltratarlos, abusar de ellos, golpearlos brutalmente, maldecirlos, provocarlos a ira, y no hay una corrección sana, no hay una dirección sana. Entonces lo que le llaman corrección solamente es un abuso y un maltrato que produce más enojo y más ira en aquellos hijos, y el fruto final
termina siendo destructivo. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya corrección, pero corrección en el orden de Dios, corrección con sabiduría de Dios, corrección con amor de Dios, para que pueda Dios hacer una obra maravillosa en aquellas vidas, en aquellos corazones que se están corrigiendo. Bendito el nombre del Señor. Muchas veces oramos pidiendo a Dios que cambie situaciones en nuestra vida, que cambie a la familia, que cambie al esposo, que cambie a los hijos. Y nuestra oración parece inefectiva, parece hueca, parece que no surge efecto, porque si no hay principios de Dios, si no hay fundamentos de Dios, aún la misma oración Dios no la puede contestar. Porque es como alguien que le está diciendo a Dios: Señor, quiero construir un edificio de 5 pisos. Y Dios dice: déjame ver tus cimientos para ver si puedes soportar y sostener 5 pisos de edificio. Si no tienes cimientos, fundamentos, no podrás construir, ni te ayudaré a que construyas. ¿Por qué razón? Porque en vez de que sea una bendición tu construcción, será un riesgo y un peligro, y tarde o temprano se derrumbará todo. No tiene un cimiento sólido. Dios quiere, Dios anhela que nosotros primeramente tengamos fundamentos, y cuando tienes un buen fundamento, un buen cimiento, no tendrás que pedir mucho. Una simple oración y Dios responderá, y Dios bendecirá, y Dios obrará. Dios trabajará de una manera especial. Dios cambia los corazones, Dios cambia los hijos, Dios restaura los matrimonios, Dios hace obras extraordinarias, pero nosotros necesitamos poner los fundamentos, cimentarnos en fundamentos correctos y sanos que traen gloria y honra a nuestro Dios. De otra manera, los cambios que queremos hacer no permanecerán. Serán cambios de una semana, serán cambios de 15 días. Porque el tú proponerte cambiar sin tener un fundamento que sostenga ese cambio no perdura y se derrumba. Mucha gente se propone cambiar y sus cambios duran escasas semanas y mucho. Comienza el nuevo año y dicen: la resolución del nuevo año, en este nuevo año me voy a proponer hacer esto y lo otro y aquí y allá. Y no ha terminado el primer mes y ya se rompió toda la resolución. ¿Por qué razón? Porque si tú no tienes un fundamento que sostenga el cambio que quieres hacer, el cambio que quieres hacer no perdurará. Tienes que tener cimientos que sostengan los cambios, y los cambios vendrán solitos y no batallarás. Permanecerá ese cambio de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra, venga conmigo. Estamos hablando de principios morales. La plata representa principios morales. No es tan valiosa, tan pura, tan especial como el oro. Principios espirituales. Los principios morales son inferiores que los principios espirituales, pero aún así son muy valiosos. Aún así son muy especiales. Y hablando de lo que son los principios morales, primeramente quiero hablarle de estos 3 puntos: lo que es el orden, el respeto y la disciplina. El orden, el respeto y la disciplina. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 11 al 13. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Estamos mirando lo que hizo Dios. Dios en este pasaje expresa y dice el versículo 12
el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, el que extendió los cielos con su sabiduría. Está hablándonos de lo que Dios hizo. La Biblia dice, Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios comenzó a establecer fue orden. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, el que extendió los cielos con su sabiduría. Dios lo primero que hizo desde el principio de la creación fue establecer orden. Fue establecer orden. Donde no hay orden, obviamente hay un desorden. Donde no hay orden, lo primero que sucede es que comienza a haber falta de respeto. Si usted mira una vida sin orden, una vida desordenada, va a mirar una vida que se le va a faltar al respeto y que va a faltar al respeto a los demás. No puede haber respeto donde no hay orden. Mire usted la sociedad, la ciudad. Vea usted la estructura que tiene. Veamos el tráfico en las calles moviéndose de un lugar a otro. Son miles de carros transitando de un lado a otro, cruzándose de un lado a otro. Freeways, calles, avenidas. Y no chocan generalmente porque hay un orden. Ese orden lo respeta cada quien. Altos, luces en rojo, luces en verde, líneas divisoras de un sentido y de otro. Y cuando se respeta el orden, cuando hay un orden y se respeta, eso genera obviamente respeto en aquel lugar, en aquella ciudad, en aquella calle, en aquella avenida. Pues en nuestra vida moral también sucede lo mismo. Si nuestra vida no tiene orden de parte de Dios, si no vivimos en un orden de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra vida va a comenzar a tener problemas por un lado y por otro. Vamos a mirar que no nos respetan y que también nosotros no respetamos. La familia, el matrimonio, cuando no aprenden a vivir en un orden, terminan faltándose al respeto, terminan ofendiéndose, terminan maltratándose, terminan discutiendo, terminan peleando, porque no hay un orden y cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Cada quien quiere vivir como mejor le parece. Ella dice, es que yo no estoy de acuerdo contigo, yo pienso así y así voy a hacer. Y él dice, es que yo no estoy de acuerdo contigo y voy a hacer las cosas así porque así me parece a mí. Pero la cosa no es cómo piensa ella, la cosa no es cómo piensa él. El orden es cómo piensa Dios. ¿Qué dice Dios? Él es el común denominador. Él es el que une las diferencias. Él es el que nos enseña dónde estamos mal y qué tenemos que ajustar y qué tenemos que cortar y dónde tenemos que mejorar. Él es el que nos enseña todo eso. Entonces, si el hombre está mal, que le diga a la mujer, mira, ¿sabes qué? Estás mal en eso. Difícilmente lo va a aceptar. Se va a defender, se va a poner al tú por tú. También va a decirle, no, es que tú eres la que estás mal, porque tú también mira aquí, mira allá y mira allá. La Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y menos cuando vienen de uno cerca de la familia. Es más difícil todavía para que los acepte cuando vienen del esposo hacia la esposa. Cuando vienen de la esposa hacia el esposo, parece que cuesta más reconocer y aceptar los errores. Pero ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer en ese orden es decir y entender, ¿sabes qué, mujer? No importa lo que tú pienses, no importa lo que yo piense, vamos a ver qué piensa Dios, qué dice Dios, y vamos a pegarnos los dos al orden de Dios. El orden de Dios no se contradice. El orden de Dios apunta en la misma dirección. El orden de Dios tiene un fundamento sólido que siempre nos llevará a una unidad a pesar de las diferencias.
Donde él tiene que recortar alguna cosa porque no da con el orden de Dios, lo recorta y se acomoda. Y donde ella tiene que recortar, igualmente recorta y se acomoda. Esa es la base que tiene que tener toda familia. No traer patrones de papá, de mamá, del abuelo, de mi tío. Es que así era mi papá, es que así hacía las cosas el abuelo, es que así aprendí de mi tía, es que así me aconsejan las amigas, es que los amigos me dicen esto, que no me deje, que no sea tonto. Y comienza cada quien con opiniones vanas. Eso destruirá tu vida. No te dejes mal influenciar. En ocasiones la misma familia, tristemente, hablando de la familia de ella, en vez de aconsejarla sanamente, en vez de la mal aconsejan. ¿Para qué lo aguantas, hombre? Si ya te decíamos que no te convenía ese fulano, mejor déjalo, mejor esto, mejor lo otro. ¿Y para qué la aguantas? Mira, habiendo tantas mujeres, búscate otra. Se arregla el problema rápido. Malos consejos destructivos. Pero si tú conoces al Dios al que sirves, tendrás el orden de Dios en tu vida. Tendrás el fundamento de Dios sobre tu vida. Es la única manera como vamos a poder sobrevivir, como vamos a poder mantenernos firmes en nuestro caminar, en nuestro vivir, en el camino de Dios. Vayamos a un pasaje más y veamos qué dice la palabra del Señor. Veamos qué dice la palabra en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 4. Oiga lo que Dios nos enseña respecto a nuestro desarrollo. Las normas para un estilo de vida, para una forma de vivir, lo que tenemos que tomar en cuenta, los conceptos que tenemos que comprender y conocer para poder tener un buen orden, un respeto y una buena disciplina. Veamos qué dice la palabra. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres a la tierra del Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Comienza el Señor dando la instrucción a su pueblo y le dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Lo primero que tiende a minarse, a colarse y a implantarse en la mente y en el corazón de mucho pueblo es el mirar lo que se mueve alrededor de nosotros como nación y en las naciones de alrededor. Y comenzamos con el concepto de que todos lo hacen, es normal, todos lo practican. Hablar, por ejemplo, del divorcio en este tiempo. Hace 30, 50 años, hablar del divorcio era algo raro. Era algo muy fuera de lo normal. Era prácticamente un escándalo el escuchar algo así. Pero ahorita es tan común, fuera del cristianismo y dentro del cristianismo, al grado que es tan común que adaptamos esa mentalidad y decir: pero es que todos lo hacen, pero es que así se vive en este tiempo. Es que ya no estamos en los años antiguos, ya estamos en la era moderna, ya estamos en tiempos modernos y hay que actualizarnos.
Hermano, nos podremos actualizar en la casa que vivimos, en el carro que conducimos, aún en la ropa que vestimos. Nos podremos actualizar en muchas cosas, pero en los principios y valores de Dios, esos nunca cambian. Esos permanecen igual de ayer, de hoy y por siempre. Esos no deben de variar. Esos no pueden cambiar, esos no los podemos comprometer, esos no los podemos modernizar. Porque el modernizar la creencia de la palabra de Dios es cambiar, es adulterar el fundamento de la palabra y es exponer nuestras vidas a la destrucción en esta tierra y a la condenación en la vida venidera. Entonces no cambies tus principios, no dejes que te los roben, no dejes que te los destruyan. Los conceptos de las naciones de alrededor, el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que te doy por heredad, no aprendas a hacer como hacen las abominaciones de las naciones de alrededor, porque ellos hacen perversidades. No me agrada, no me honra, no te es permitido a ti hacer eso. Entonces Dios dice: cuando tú veas la forma de vida de las naciones de alrededor, de los vecinos de alrededor, de los amigos de alrededor, de los compañeros de trabajo de alrededor, de los amiguitos de la escuela de alrededor, y la jovencita y comienza a decir: pero si mi amiguita usa esta minifalda, ¿por qué yo no? Y mi amiguita hace esto y la dejan ir aquí, la dejan ir allá, y hace esto y hace el otro. Ellas podrán hacer todo eso porque no son hijas de Dios, pero los hijos de Dios tenemos principios, tenemos valores, tenemos fundamentos diferentes, sólidos de Dios. Entonces Dios le dice a su pueblo: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora Dios nos dice: cuando entres en el camino santo de Dios, cuando creas en Cristo como tu Señor y Salvador, vas a encontrarte rodeado por un mundo lleno de perversidad. Pero no aprendas a ser como las naciones, como las gentes de tu alrededor. Ya no te hablo de las naciones de alrededor, te hablo de los vecinos de alrededor. Te hablo de los compañeros de trabajo de alrededor. Te hablo de los amiguitos de alrededor, de las amistades de alrededor. No te dejes llevar por lo que ves alrededor. Tú eres un pueblo escogido por Dios. Eres nación santa, eres real sacerdocio. Has sido escogido para hacer un trabajo especial. No nos dejemos llevar por lo que se mueve en nuestros alrededores. Dios nos llama a ser diferentes. No tenemos que alejarnos de la gente, pero sí mostrarles un estilo de vida diferente. No ser como ellos, no pensar como ellos. Pues si fulano hizo esto, ¿por qué yo no? Si mengano hizo aquello, ¿por qué yo no? Si en aquella iglesia hacen tal cosa, ¿por qué yo no? No veas lo que hacen otras iglesias. Ay, hermano, pero mire, por la televisión yo veo esto y esto y esto, y Dios así de todos modos los bendice. ¿Cuál es el problema? No te dejes llevar por lo que ves a tu alrededor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ve si dice la palabra. Si la palabra aprueba aquello, apruébalo tú. Pero si la palabra no aprueba aquello, no lo apruebes tú. Hermano, pero si muchos lo hacen, pero mire, una iglesia grande lo hace, no importa que el mundo entero lo haga o lo apruebe. Si la palabra no lo aprueba, de nada sirve que el mundo entero lo apruebe. Tú acepta lo que la palabra de Dios acepta, aprueba lo que la palabra de Dios aprueba. Camina por el fundamento de la palabra, el orden de Dios para tu vida. Dijera el apóstol Pablo con otras palabras: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a la forma, al estilo, a la conducta, al pensamiento, a la mentalidad. No te conformes, no te acostumbres, no permitas que te inunde la mentalidad barata que te rodea.
No digamos la mentalidad tan perdida y distorsionada que te presenta la televisión, que te presenta Hollywood, que presentan todas sus películas y sus promociones. Destrucción completa es la promoción que ofrecen. Pero tú y yo tenemos otro fundamento. Tenemos el fundamento de la palabra de Dios. Tenemos el orden de un Dios santo. Tenemos el orden de un Dios verdadero. Bendito el nombre del Señor. Entonces el consejo de Dios es: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de ellos, de aquellas naciones, sino antes bien, dijera el apóstol, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el anhelo de Dios, que encontremos su buena voluntad, agradable y perfecta. Y esa voluntad solo la encontraremos si no nos conformamos a este siglo, si no nos conformamos al estilo de vida, a la forma de caminar, de vestir, de actuar, de pensar, de accionar. Nosotros tenemos un fundamento superior. Es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Es la palabra de nuestro Dios. Le termino con esta escritura, ya que el tiempo se nos fue. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, 14 al 18. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entendamos esto de la manera correcta, para que no igual lo malinterpretemos. Cuando el Señor habla a través de Pablo diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y comienza a explicar por qué. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué común hay entre la luz y las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando nos está diciendo no os unáis en yugo desigual, está hablando en muchos sentidos. Está hablando primeramente en una relación, podríamos decir, de matrimonio, en el cual si un joven creyente, una jovencita cristiana, está pensando en dar un paso y unirse en matrimonio, casarse, dice el apóstol: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Mas no solamente se aplica al matrimonio, se aplica a toda clase de identidad en la cual buscamos enlazar nuestros principios, nuestros conceptos, nuestra mentalidad. Cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está diciendo: no te unas en un yugo con el incrédulo para caminar abrazando su mentalidad, abrazando sus prácticas, abrazando sus acciones, su comportamiento, abrazando todo lo que hace. No te unas de esa manera. Si vas a acercarte a un incrédulo, acércate, no te alejes de él, acércate, pero no para unirte en sus prácticas, sino para hablarle del amor de un Dios vivo que cambia las vidas, que cambia los corazones,
que cambia la forma de pensar del hombre, que ofrece una vida nueva. O sea, el apóstol no está diciendo aléjense y huyan de la gente. Lo que está diciendo es aléjense y huyan de las malas prácticas que tiene la gente que no conoce a Dios. No te alejes de la gente. Si tienes la oportunidad de acercarte, acércate, entre más puedas mejor, pero no para convertirte a ellos. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, que ellos abracen la palabra que tú has conocido, que ellos reciban al Cristo que tú has recibido, que ellos sirvan al Dios que tú estás sirviendo. Entonces el punto no es de alejarnos literalmente de las personas, el punto es de alejarnos de las malas prácticas. El punto es de alejarnos de la mala conducta. El punto es de alejarnos de la mala forma de pensar, de la mentalidad errada, de que no hay nada de malo en esto, no hay nada de malo en aquello, puedes hacer lo que quieras, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Te gusta una mujer o un hombre? Pues júntate con ella. ¿Para qué te casas? Ya no está de moda casarte. La moda es simplemente juntarte, punto y aparte. ¿Sí me explico? No abraces esas mentalidades destructivas. No abraces esas modas que pueden estar moviéndose en tu alrededor. Ese no es el orden de Dios. Vuelve a la senda antigua. Vuelve al camino de la voluntad de Dios. Vuelve a buscar agradar a Dios con todo lo que haces. Entonces acércate a la gente para hablarles de Cristo y darles testimonio. Pero aléjate de las malas prácticas. No te unas en su forma de pensar. No te unas en su mentalidad. Cuidado con esa área. ¿Me explico? Entonces Dios lo que quiere es que tengamos cuidado con eso, porque hermanos, a través del internet, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de todos esos medios de comunicación, nos bombardean continuamente en nuestra forma de pensar. Y cuando menos acordemos, estamos abrazando la mentalidad del mundo. Estamos abrazando las ideas del mundo, los conceptos del mundo, la forma de vivir del mundo que va en contra de la palabra de Dios. Y Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El incrédulo te va a invitar a hacer lo malo y tú vas a querer hacer lo bueno, y no podrán caminar juntos. Y terminará pasando una de dos: o te arrastra a hacer lo malo, o por la gracia de Dios él conoce a Cristo y cambia de vida. Pero no comprometas tus principios, no comprometas tu caminar con Dios, no comprometas tu vida espiritual, no comprometas tu vida moral, no comprometas el orden bajo el cual Dios te ha mandado que vivas. Vive en el orden de Dios, respeta el orden de Dios, ama a Dios y serás bendecido de una manera extraordinaria para la gloria de Dios. Serás bendecido. Sigue diciendo: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos. Dios habita en nosotros y anda entre nosotros y se mueve entre nosotros. Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está presente donde lo invocamos. Es un Dios que lo palpamos, que lo sentimos y que miramos su poder obrando en favor de nuestra vida. Él es un Dios que mira, que ve y que obra. No es un Dios lejano. Póngase de pie y vamos a acercarnos a hablar con el Señor.